hablando estos domingos anteriores en la oración. A propósito, ¿usted oró hoy? ¿Oró ya? No podemos vivir sin oración. No se puede ser cristiano sin oración. La oración es una práctica, un hábito natural, normal de la vida cristiana. El que dice que es un cristiano pero no ora, pase otra vez por el ABC del evangelismo. Cuidado que no lo es. Porque la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y guardan sus mandamientos. Dice el Sagrado Manual. Y si nosotros somos hijos de Dios, estamos en permanente contacto comunicacional con Él, en íntima comunión con Él, hablando y oyéndolo a través de su palabra y a través del medio que a Él le plazca comunicarse con nosotros. Hoy vamos a decirles que Jesucristo es el autorizado o el agente autorizado para enseñarnos a orar. El domingo pasado nuestro hermano Luis nos compartió sobre las prácticas de la oración antes de la iglesia cristiana. Y hoy, siguiendo ese orden de ideas sobre la oración, miraremos que el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos a orar por el ejemplo. Enseñó a sus discípulos a orar por sus justos mandatos. Primero por su excelente ejemplo, les enseñó a orar también a través por sus justos mandatos y también les enseñó a orar a sus discípulos por sus correctas formas o en sus correctas formas. En cuanto al ejemplo, no voy a ahondar, solamente voy a resumir a manera de párrafo porque Luis nos enseñó eso el domingo pasado. Entonces, el Señor Jesús instruyó a sus discípulos, primero orando a Dios Padre. ¿Se acuerdan? La orientación de nuestras oraciones es a Dios Padre en el nombre de Él, de Jesús. Por los motivos y propósitos correctos. Hay que tener motivos y propósitos correctos y que esa oración orientada hacia el Padre sea conforme a su voluntad, no para nuestras exigencias, caprichos y deleites, para que solamente nos gustan sin someternos a su voluntad. Por lo tanto, es importante tener en cuenta esto. Además, el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos a orar en las circunstancias, ocasiones, lugares y maneras diversas, expresando con ellos su íntima comunión y sujeción al propósito divino. Asimismo, el Señor también les enseñó a sus discípulos, por su ejemplo, manifestándole así su amor y su entrega por ellos y también su entrega a toda la humanidad. Nunca el Señor Jesús oró con pretensiones personales, populistas ni proselitistas. Su vivencia en la oración fue usualmente individual, solo y en permanente confianza y comunión con su Padre Celestial. El Señor Jesús no presumió nada. Él siempre era lo que era. Siempre mostró lo que era. El Hijo Santo, justo y eterno de Dios. Así Él también nos muestra ese ejemplo correcto. No presumir nada en las oraciones. No impactar ni influir a nadie presuntuosamente en la oración. Ser genuinos. Es que en medio de la oración estamos hablando a nuestro Padre Celestial. No lo estamos haciendo para impresionar a nadie, para caerle bien a nadie. No, si lo hacemos es porque estamos en la íntima comunión con nuestro Padre Celestial para su gloria. Entonces, hoy vamos a mirar también, en segundo lugar, que Jesucristo enseñó a sus discípulos por sus mandatos justos. Generalmente no nos gusta que nos manden, ¿no? Sino mandar. Estar arriba, los que mandamos, los que ordenamos. Pero si hay algo que debe caracterizar a un creyente de Jesús es también aprender a subordinarse, también a escuchar, a obedecer, a seguir al Señor y a seguir a otros también. Por lo tanto, Jesús enseñó a sus discípulos a orar basado en sus mandamientos justos, porque todo lo que el Señor manda es justo. Por ejemplo, Él ordenó a sus discípulos y a nosotros también, porque también somos sus discípulos. Si eres un discípulo de Jesús,
Si en realidad has creído y recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, eres un aprendiz, un seguidor, un discípulo de Jesús. Él mandó a sus discípulos a orar dirigiéndose a Dios Padre. Ya hemos estudiado esto hace unos domingos. Vosotros oraréis así. ¿Cómo? Padre nuestro que estás en los cielos. La oración ordenada cristiana bíblica es una oración dirigida al Padre en el nombre de Jesús, como estaremos viendo un poco más adelante, guiados por el Espíritu Santo. A veces hacemos un sancocho en la oración y no sabemos a quién estamos orando. Yo sé que Dios es uno solo, dice la Escritura. Jehová, vuestro Dios, uno es. Y Él es un solo Dios y tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el mismo Señor Jesucristo nos enseñó el orden, ya lo vimos que días. Entonces, Él nos ordenó a orar así, orar dirigiéndose a Dios Padre primero. A pedir al Padre en su nombre, en el nombre de Jesús. San Juan capítulo 16, versículo 23 y 24. Busquémoslo. San Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 23 y 24. Jesús, hablando a sus discípulos, les dice: 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, oramos al Padre, Jesús nos manda esto, y Jesús nos manda ahora que pidamos en su nombre. Dice, pedid, es una orden, no es una propuesta, no es una sugerencia. Ninguna iglesia, por muy grande y tradicional que sea, ningún pastor, ningún maestro, como quiera llamarse, ninguna organización, ninguna denominación, por muy grande e influyente que sea en la sociedad, está autorizada para cambiar el orden. No es orar en el nombre de la Santa Biblia, no es pedir al Padre en nombre de la Santa Iglesia, no es orar al Padre en nombre de la denominación u organización X o Y, es orar al Padre en el nombre de Jesucristo. Esa es la fórmula cristiana que el mismo Señor estableció. También Jesús ordenó a pedir al Padre creyendo, basado en la relación de ellos con Dios. Es decir, basados en la relación Padre-Hijo que tenemos. Él nos manda que creamos. Que si oramos con dudas, voy a orar por si acaso. Voy a orar porque eso es lo que dice en la iglesia, porque eso es lo que dice la Biblia. Voy a orar porque eso es lo que dicen mis padres. Voy a orar porque eso es lo que dice el pastor. Pero usted lo cree. ¿Usted cree que en el momento cuando está orando está ante la majestuosa presencia del Eterno, del Creador, del Padre Celestial? Dice Santiago, el Espíritu Santo a través de Santiago, capítulo 1, que tenemos que orar con fe, no dudando, porque el que duda es como la ola del mar, que va y viene, que sube y baja. Dice allí el Espíritu de Dios, no crea que el que hace así va a recibir cosa alguna de parte de Dios. Es necesario orar, es una orden orar, pero orar con fe, creyendo que está ante el majestuoso, ante el inmenso, ante el soberano, ante el altísimo, ante el creador de todo lo que existe, que creó todo de la nada. ¿A ese es el Dios al que usted ora? ¿A ese es el Dios al que usted ruega, suplica, pide? No crea que si oras con dudas vas a recibir algo. Si Dios no quiere, no lo recibirás. También el Señor Jesucristo ordenó mejor por sus mandatos, a orar sinceramente, sin buscar fama ni pleitesías humanas. Mateo capítulo 6, versículo 5. Al respecto dice así, Mateo 6, 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Has visto a alguien orar con presunción?
¿Has visto orar a alguien como que está predicando, como que está dando un discurso? ¿Has visto a alguien orar de manera hipócrita? Hermanos, la oración no es necesariamente para predicar. La oración no es para dar un discurso. La oración no es para expresar tus dotes de orador o de oradora. La oración no es para expresar tus dotes lexicográficos, para que la gente te escuche y vea que tienes un buen verbo, un buen castellano. No. La oración, como definimos hace varios domingos, y Luis nos recordó el domingo pasado, es una expresión de tu comunión con Dios, de tu intimidad con tu Padre Celestial. Una conversación amena, formal, seria, reverente, respetuosa, pero donde estás orando no pensando en la multitud necesariamente que te está oyendo, porque eso psicológicamente como que genera cierta presión. Claro está, lo haces también consciente si estás delante de una multitud, a orar coherentemente con esa realidad, pero no para impresionar a esa multitud. Estás en la intimidad con tu Padre Celestial. Tanto es así que el Señor Jesús dice, cuando ores, entra en tu aposento, en tu habitación, y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará, ahora sí, públicamente. ¿Por qué? Porque tu intención no es hipócrita, mentirosa, presuntuosa. Tu intención es derramar tu alma, tu espíritu delante de tu Dios y Padre Celestial. Sin hipocresías. Tampoco pretendas que por tu oración vas a persuadir a Dios a que Él tenga que darte algo. Ya explicamos qué día es esto. Esa es otra falacia que también tenemos que erradicar de nuestra mente, que por ahí se predica en estadios, en escenarios multitudinarios. No, no. Ni tú ni yo persuadimos a Dios a nada. Es soberano. Él lo sabe todo. Si hemos de persuadir a Dios en algo, es en humillarnos, es en someternos, es en subordinarnos y creerle que Él es suficiente para nuestras necesidades, pero no exigiendo ni reclamando nada. Él no es tu empleado, Él no es tu Diosito para que te responda todo lo que tú quieres, cuando tú quieres y con la intención que tú quieres. El Señor también enseñó por sus justos mandatos a orar para no ceder o caer en la tentación. Mateo capítulo 26, un par de horas previas a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, Él motivó a sus discípulos a orar, porque Él sabía que vendría dentro de poco una tentación para ellos. ¿Cuál tentación? La tentación de la cobardía, la tentación del abandono, la tentación del miedo, la tentación de dejarlo. Y efectivamente el Señor les anticipó esto. Mateo capítulo 26, versículo 41 dice, velad y orad, dos mandatos. Pues, es decir, estén alertas, estén despiertos, vigilantes y oren para que no entren en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Yo sé que no siempre dan ganas de orar. Cuando hay cansancio, o que hay mucho frío, o que hay mucho calor, o que estás enferma o enfermo, o que tienes algunas necesidades, algunas dificultades, en fin, excusas y motivos humanos lo vas a encontrar siempre. Pero el Señor te manda en esta mañana por sus enseñanzas, ora, ora, despierta, despierta, vigila, estás alerta. Todo lo que está sucediendo a tu alrededor, lo que está sucediendo en tu vida, es indicación del cumplimiento fiel de la voluntad de Dios. Por lo tanto, ora, te ordena el Señor en esta mañana que ores al Padre en el nombre de Jesús y para que no caigas en tentación. ¿Qué es tentación? La tentación es aquello que me atrae, que me seduce, que me invita a desobedecer a Dios, a pecar contra mi Dios, a no darle a Él el primer lugar en mi vida, a violar su ley santa, justa y buena. Todo aquello que no sea de acuerdo a la verdad
voluntad y santidad de Dios es una tentación para mí y por lo tanto me hace rebelarme contra mi Padre Celestial. Puede que tus tentaciones no sean las mías no sean las tuyas. Cada uno será tentado donde es débil, donde sabe que le gusta algo, que le atrae, que le seduce algo, pero que es contraria a la ley santa, justa y buena de Dios. Usted tiene que saber dónde usted es débil, dónde es frágil, dónde usualmente cae y peca, desagrada al Señor. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué te dice Jesús en esta mañana? Ora, vela, está despierto, mira, analízate internamente tu entorno familiar, social, laboral, geográfico, etcétera, y percátate de dónde es que eres débil y qué te atrae a pecar y aléjate. Huye de las tentaciones, huye de las pasiones, dice Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Si todavía no eres fuerte en verte frente a una tentación y usualmente caes, entonces aléjate de ahí, vete de ahí, de ese lugar y de esa persona. Y entre tanto, ora para que el Señor te fortalezca. ¿Tienes adicciones? ¿Eres adicto, adicta a algo? Televisión, internet, pornografía, alcohol, drogas, yo no sé. Ora al Señor, pídele que te ayude y que te dé la gracia para renunciar y abandonar tus tentaciones, o mejor, tus pecados. Porque las tentaciones comúnmente van a venir. Pero si no cedemos ante ellas, ahí estamos firmes. La idea de la oración es para eso, para que estés firme. Y solo el poder para vencer la tentación viene de quien venció toda tentación. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Dice que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y usted y yo somos tentados diariamente. También enseñó a sus discípulos por sus justos mandatos a orar por los que los calumnian y los persiguen. Mateo 5:44. Mateo 5, versículo 44. ¿Ya lo tienes? Yo lo leo a favor suyo. Sígueme ahí en su Biblia. Es desde el 43. Iglesia Alianza a la Soledad. Así no dice, ¿verdad? Es que yo todavía no estoy leyendo. Ahora sí voy a leer. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Oísteis que fue dicho. Si nos quedamos con ese texto, vamos a amar a nuestros amigos y hermanos y vamos a aborrecer a nuestros enemigos. Nos quedamos con ese texto. Y nos gusta aborrecer a nuestros enemigos. ¿Cuánto les gusta aborrecer a sus enemigos? Levanten la mano, sea honesto. Nos gusta. Vemos que alguien nos hace daño, que está hablando mal, que nos está criticando, que nos robó, que nos engañó. Y quisiéramos desquitarnos, vengarnos, hacerle lo mismo o algo peor. Eso es la tendencia humana pecaminosa. Pero el Señor Jesús quiso corregir eso a quienes le siguen como su Señor. Dice el 44, pero, note, lo usual es eso: amar a los enemigos, amar a los hermanos y aborrecer a los enemigos. Lo usual, lo común es eso. Pero esa preposición adversativa indica lo contrario, que ahora yo les enseño es esto. ¿Qué? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Vamos a agregarle el 45 para completar la idea. ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Vea eso. El Señor Jesús cambiando los modelos y las estructuras sociales, comportamentales de su época, como de todas las épocas. A eso vino Jesús, a revolucionar la manera de pensar, incluso en el trato con los enemigos. Y Él te recuerda en esta mañana que si tienes algo pendiente contra alguien o alguien contra ti, ojalá que usted nada contra alguien. No. El cristiano no debe tener enemigos, que yo me los haya buscado. El cristiano va a tener enemigos, eso no es nada raro. Por eso el Señor Jesús enseñó esto. Porque hay muchos que van a estar en contra nuestra, por nuestro estilo de vida, por nuestra manera de pensar, por estas reuniones. Nos ganamos enemigos.
y de aquí y de cualquier parte. No debemos propiciar tener enemigos, pero si otros se hacen enemigos de nosotros, ¿cuál es el tratamiento? Ore por ellos, ore por ellos. Y Señor, te ruego por mi amigo, por esta persona que me aborrece, el Señor que le vaya mal, que le boten del empleo, que se enferme, que la deje el marido. Amén. Yo creía. Jesús dice, bendice. Jesús dice, hazle bien. Jesús dice, ora por ella, por él. Pastor, eso es muy difícil. Sí, yo sé que es difícil, pero es posible. A quienes están en Cristo Jesús, todo le es. Si usted no ora bien, bendiciones para sus enemigos o a quien usted sabe que le cae mal a usted, es porque usted no quiere, porque usted disfruta, molesta con él también. El Señor dice, haz bien, paga con el bien el mal, ora. Mire, esto hasta psicológicamente, hasta terapéuticamente, si quiere verlo adicional, espiritualmente está claro, poderoso eso, pero aún psicológicamente, terapéuticamente es saludable. Le reto a que lo haga. Si aquí en esta mañana hay alguien que tiene algo contra otro, está molesta contra otro, y sabe que alguien es su enemiga, su enemigo, ojalá que ninguno, pero hagamos el ejercicio. Empieza a orar bien para ella, por él, quien sea la persona. Lo muy grave que te haya hecho en tu vida, que todavía te hay resentimientos, hay amargura en tu alma cuando recuerdas a esa persona o a esas personas. Te reto a que empieces a orar a partir de hoy, de esta enseñanza, bien. Señor, que le vaya bien, si está enferma, sánala, que tenga un hogar próspero, que su esposo la proteja, que su esposo la ame, que sus hijos sean correctos, provee para sus necesidades. Y si te enteras de algo en particular de ella o de él, ora al Señor en el nombre de Jesús para que se recupere, sane, solucione. Y ora, y ora, y ora. Y cuando te vienes a dar cuenta, te atraviesas con esta persona y hasta la vas a saludar. Hágalo. Pastor, ¿usted lo dice porque usted acaso ha estado enojado alguna vez contra alguien? Claro que yo no. Yo no he estado enojado con nadie nunca. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen? Yo también soy de carne y hueso como ustedes. Yo también tengo sentimientos y emociones. Y a mí también me han ofendido y agredido, insultado y maltratado. Y también me he enojado. Y también he querido, pero me he aguantado. En la mano, pero en la mente he querido hacer muchas cosas con esas personas. Y también he sido confrontado con esto. Les cuento que funciona. Claro, ¿por qué funciona? Porque es palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene, no la mía, no la suya. La palabra que tiene poder es esta, creída y aplicada. Y he empezado a orar por aquellos que me caían como un cólico en las 3 de la mañana. Resulta que eso ha pasado. Luego he visto cómo la maravillosa gracia de Dios ha obrado para tener otra actitud contra esas personas y a orar bien por ellas, obedeciendo las escrituras. Te reto a que lo haga. El Señor Jesús en esta mañana también, como a sus discípulos, nos manda a orar sin frases carentes de significado y mecánicamente repetidas. Mateo capítulo 6, en su sermón del monte, donde hay mucha, pero mucha enseñanza al respecto. Ahora el versículo 7 de Mateo 6 dice lo siguiente: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa no es la cita. 28, un poquito más adelante. Perdón, Mateo, me quedé un poco acá. Mateo 6, 7, sí, la que hemos leído, ¿verdad? Mateo 6, 7, perdón. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos.
El discurso es lo de menos, es la expresión del corazón. Los fariseos y escribas, maestros de la ley, se jactaban de oraciones discursivas para quedar bien, pero hipócritas, mentirosas, carentes de significado, de propósito, no producidas ni generadas por el Espíritu Santo de Dios, sino por su humana carnalidad, mentirosas, engañosas, queriendo engañar y persuadir a quienes estaban frente a ellos, pero que Dios no estaba produciendo esa oración y por lo tanto del techo no pasaban. Entonces, cuando ores, ora guiado por el Espíritu de Dios, una genuina, sincera, honesta. No digas mentiras delante de otras personas que estés orando. No ores mecánicamente, repetidas y repetidas. No tienes que aprenderte una oración especial para sacar los malos espíritus de la casa. No tienes que tener una oración especial para sacar el enojo de tu corazón y para cualquier otro propósito. Diga lo que hay en su corazón con total transparencia. No le dé pena cuando esté orando y confesando algo que públicamente se pueda confesar, hágalo. Si es algo que no es necesario orar y confesar públicamente, entra a tu aposento y cerrada la puerta, versículo 6, ora a tu Padre que está en los cielos. Y también dígalo con total sinceridad: Padre, he pecado contra ti, porque he hecho esto y hecho. Lo hice así y así. Mi intención fue mentirosa, engañosa, pero sea transparente. Aparte de que Dios lo sabe, pero Él quiere que usted aprenda a ser genuino, veraz, sincero, honesto, limpio, transparente. Unos piensan que pueden engañar a Dios, inventándose rezos y oraciones mecanizadas. Y quién sabe por allá hace cuántos años o siglos escribió muy bonita. La oración que llega a Dios es la que el Espíritu Santo produce en tu corazón. La oración que llega a Dios y Él escucha es la que sale de un corazón genuino, limpio, desprovistos de mentiras e hipocresías. A Dios no lo engaña nadie. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo recoge. Aún en la oración también, sea genuino. Jesucristo enseñó a sus discípulos por sus mandatos y también a nosotros a orar ante ante el retorno de Cristo a fin de hallarlos con fidelidad. Es decir, como oramos hace un momento con la cena. Con la cena conmemoramos la muerte, sepultura y resurrección, pero también con la cena anunciamos que Él viene. Entonces, el Señor nos invita, por ejemplo, en Marcos capítulo 13, versículo 33 al 37. Marcos 13, 33 al 37. Nos invita el Señor allí a orar en virtud o en vista de su retorno, es decir, de su venida. Dice así el versículo 33 de Marcos 13. Mirad, velad y orad. Mire esos tres mandatos como arranca ese texto. Mirad, es decir, observen detenidamente, observen con atención. Fijen su mirada en esto que les voy a decir. Luego despierten, estén alertas, sus 5 sentidos y oren. ¿Por qué? Porque no saben la hora, cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle como durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Iglesia, hermanos, en esta mañana, en el nombre de Jesús, velad, mirad, velad y orad, porque de repente se viene el Señor Jesús y usted puede estar durmiendo. Cuando hablo aquí de dormir, no es dormir del sueño del descanso, es dormir espiritualmente.
es no percatarse de lo que está sucediendo y usted puede estar viviendo una vida licenciosa, desordenada, indisciplinada, religiosa, fanática, pero no en la comunión de vida con el Señor. ¿Alguna vez ha llegado alguien a buscarte y usted de pereza porque se le olvidó está durmiendo? Da pena, ¿verdad? Bueno, si queda algo de pena a veces en nosotros. Da vergüenza, porque habían acordado una hora de encontrarse y llegan y están durmiendo, roncando, amanecidos a las 9 de la mañana. Dicen, uy, tan temprano, amaneció a las 9 de la mañana. Algunos todavía son las 8 y 9 están durmiendo. Levanten la mano los que se levantan a las 9 de la mañana. Bueno, honesta. ¿Qué más? Bueno, a veces dan ganas de levantarse esas horas tardes. Hermanos, el Señor Jesús viene. ¿Cuánto lo creen? Amén. El Señor Jesucristo viene y llevarse su iglesia que Él ha redimido por su sangre. Pero Él cuando llegue, puede ser a medianoche como leímos, en la mañana, en la tarde, cualquier día, cualquier momento del día, Él quiere que nos encuentre así, esperándolo, expectante, bien, en oración, en comunión, en congregación, compartiendo de su mensaje con otros, siendo justos, santos en todas las áreas de nuestra vida. Que nos encuentre velando, despiertos, que nos encuentre eso, como que lo estábamos esperando. Así quiere el Señor Jesús, y entre otras, así, orando. Qué lindo sería eso, ¿no? Que el Señor nos encuentre así, reunidos, en una vigilia, en una cena, en un estudio bíblico, o una reunión familiar, orando. Pero yo no les garantizo eso. Nadie. Cuidado te sorprende el Señor haciendo lo que no debes hacer. Te llevará, pero te avergonzarás. Que no sea eso. Orar también nos manda el Señor a pedir sin imitar modelos paganos y mundanos, sin imitar a nadie, sin imitar a ninguno. Hay algunos que se casan con algunos predicadores, apóstoles, pastores, maestras o maestros, de algún prototipo de cristiano que decimos que es un buen testimonio y tiene una oración elegante, vistosa, doctrinalmente bien expresada, etcétera, etcétera. Dice, esa oración me gustó, la voy a copiar. Y ahora que es tan fácil en las diferentes redes sociales escuchar cantidad de frases, versículos, bueno, si son versículos es correcto, pero frases, ¿verdad? Discursos, oraciones, y esa me gusta, me gustó la oración de ¿quién? Ustedes seguramente que leen oraciones por ahí de algunos predicadores famosos, porque nadie va a decir una oración de alguien que no es famoso, porque cree que ese famoso tiene palanca delante de Dios. Y si yo utilizo esa oración, imito esa oración, seguro que Dios me va a escuchar. ¿Sí? ¿Quién te dijo eso? El Señor quiere escucharte. No necesitas intermediarios, no necesitas rezos, no necesitas imitar a nadie, a ningún predicador internacional que llena estadios. No necesitas nada de eso. Lo que tienes que es humillarte. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Dios quiere escucharte. Primero, si eres un creyente, eres un hijo. Es un hijo, es una hija. Humíllate delante de Él. Obedécelo, créele. Ora al Padre en el nombre de Jesús, cedido o controlado por el Espíritu Santo de Dios, con tus palabras. No tienes que inventar un catálogo teológico de oración. No, así como eres, con tu sencillez, con las palabras que tienes, con las 5, 10 o 20 palabras. Los fariseos se jactaban de orar a Dios largas oraciones, dice el texto. Repeticiones, dice el texto. Imitando a sus doctores y maestros de la ley. Y Jesús enseñó una vez diciendo, mire, una vez en el templo estaba un fariseo y estaba un publicano. Un publicano era un recaudador de impuestos rechazados por los judíos. Y este fariseo religioso oraba diciendo, Padre, miraba a ver quién lo estaba viendo. Te doy gracias porque yo no soy como aquel, señalaba al publicano. Yo sí voy a la iglesia todos los domingos. Bueno, así no dice, pero es la idea. Yo doy mis diezmos, mis primicias, mis ofrendas, de todo lo que gano.
y yo, y yo, y yo. Jesús dijo, y aquel publicano en el rincón del templo, solamente dijo, Padre, sé que, golpeándose el pecho, sé propicio a mi pecador. Sé propicio a mi pecador. 4 palabras. Y el publicano el fariseo dio todo un discurso religioso, mentiroso, hipócrita, solo para ser visto. Él no necesitaba de Dios, según él. El que necesitaba de Dios era aquel pobre pecador publicano. Y en cambio el publicano admitió delante del Altísimo su ineptitud, su incapacidad, su pecaminosidad. Y en humildad solo decía, Señor, perdóname. ¿Y qué dijo Jesús? De cierto les digo que aquel publicano se fue a su casa como justificado, es decir, declarado libre de toda culpa, mientras aquel mentiroso, hipócrita, fariseo, no. ¿Quiere ser un fariseo hipócrita o como aquel publicano, sencillo pero genuino a la hora de orar? El Señor enseña a sus discípulos también por sus mandatos a pedir lo que querían, pero producto de permanecer en Cristo. Producto de permanecer en Cristo. Pidan. Voy a leer esto en Juan capítulo 15. Nos confirma este postulado que acabo de decir. Juan capítulo 15, versículo 7. Pidan, pidan, pero pidan porque permanecen en Cristo. Dice así el Sagrado Manual de Dios en el versículo 7 de Juan 15. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué les parece ese texto? ¿Qué les parece esa verdad? ¿Qué les parece esa promesa? Ahora, la pregunta clave aquí es, ¿qué es permanecer en Cristo? Para que yo tenga la libertad de pedir y para que el Señor responda. ¿Ah? Esa es la clave. ¿Usted permanece en Cristo? ¿Usted está en Cristo? Entonces, permanecer en Cristo ahí es la clave. Permanecer en Cristo es obviamente tener la conciencia y la convicción de que Cristo es su Señor y Salvador. De que usted no lo ama, adora y sigue a Él por lo que le da, sino por lo que Él es en usted, Dios, Señor y Salvador. Permanecer en Cristo es creerle, confiar, depender de Él siempre, haya o no haya comidas, haya o no haya vestido, haya o no haya las condiciones económicas, sociales, espirituales, sociales, de seguridad, de lo que usted quiera. Es adorar a Cristo en espíritu y en verdad. Es obedecerlo a Él siempre y en todo momento. Permanecer en Cristo es amarlo sobre todas y sobre todos. ¿Usted permanece en Cristo? No siempre permanecemos en Cristo. Por eso no siempre recibimos lo que pedimos, porque no estamos en la íntima comunión y obediencia a Él. Pero en la medida en que cumplamos con esto, el Señor lo promete. Pedid y os será hecho. Yo le creo al Señor. Yo no he recibido siempre lo que pido porque no siempre he permanecido en Cristo. Seguramente. También estoy como ustedes en ese propósito de Dios, de permanecer siempre en Él. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Les invito a permanecer en Cristo y en su palabra. Dice el texto además, si yo permanezco en la obediencia, en la credibilidad, en las convicciones, en la obediencia a su palabra, entonces el Señor me promete darme aquello de lo que le pida. Ahora bien, pero cuando yo permanezco en Cristo, usted permanece en Cristo, obediente, amoroso, soberano, dando gloria, honor, alabanza, pleitesía, prelación a Él siempre. Y permanezco en la obediencia, en el conocimiento, en la sujeción a su palabra. Escuchen bien, yo nunca voy a pedir nada que no me bendiga, que no me edifique.
Porque el permanecer en Cristo es permanecer sujeto al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, por lo tanto, me va a llevar a orar como conviene. Y si permanezco en conocer su palabra y en aplicar su palabra, nunca voy a pedir caprichosamente para mis deleites, para mis gustos personales. Así dice el Espíritu de Dios a través de Santiago. Ustedes no piden, ustedes no reciben porque no piden. Y si piden mal, porque piden es para vuestros deleites y caprichos personales. Por eso no reciben. Pero cuando alguien permanece en Cristo y en su palabra, va a saber pedir, sujeto al Espíritu Santo. Porque ¿cómo pedimos como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, de tal manera que oremos conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, permanecer en Cristo es permanecer también bajo el control del Espíritu Santo. Y ahí sí, entonces voy a pedir algo conforme a la voluntad de Dios y seguro que lo voy a recibir, seguro que lo vas a recibir. Porque todo aquello que pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él lo provee, porque Él sabe que nos hace bien, que nos bendice, que nos edifica. Dios te ama tanto que no siempre te responde porque no lo estás haciendo adecuadamente y también porque no te bendice tu vida. Entonces tiene que revisar a ver qué está pasando con su vida y su comunión con Él. Otro aspecto que quiero también compartirles en esta mañana. Jesús no solo enseñó por su ejemplo, por sus mandatos justos, sino que también Jesucristo enseñó a sus discípulos y a nosotros por sus formas o sus correctas formas, de la manera correcta. Primero, enseñó a orar de la manera correcta, con la plena convicción de que era su Padre y Padre de ellos, y ellos, hijos amados, en una realidad incomparable, incondicional y eterna en Jesucristo. La cita que hemos leído y hemos repetido varias veces de Mateo capítulo 6, versículos 9, una vez más vamos a leerla para ratificar eso que hemos estado diciendo con diferentes objetivos. Versículo 9: vosotros pues oraréis así: Padre, ¿seguro que el Padre Celestial es tu Dios? Mire, esa frase, Padre nuestro, es bien importante a la hora de orar. Acuérdense, la manera correcta de orar es orar con la plena convicción que Dios era su Padre de Cristo y ellos sus hijos amados. ¿Estás seguro? ¿Estás segura que el Padre a quien oras es tu Padre celestial? ¿Que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios? Usted, si tiene una calamidad o una necesidad, no va a ir al padre del vecino, al vecino a pedirle algo. No es lo usual. Cuidado que el vecino le va a decir: ¿y yo por qué tengo que darle nada a usted? Usted no es mi hija, usted no es mi hijo, ¿verdad? Pero si nosotros vamos a nuestro Padre, se asume que el Padre es el que da a los hijos y los hijos le piden a su Padre. Pues porque están seguros que biológicamente y educacionalmente lo ha criado como tal, porque es mi Padre, sé que es mi papá. Aquí también es capital esto. ¿Usted está segura que el Dios eterno, el Padre del Señor Jesucristo, es su Padre? Piensa en eso. Si usted está segura, no quiero generarle dudas, seguro que usted es un hijo de Dios, porque más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el honor, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros tenemos el Espíritu de Dios por el cual clamamos: papá. En esa íntima realidad espiritual con papá, nuestro papá. No le dé pena llamar a Dios papá, padre, papá. Sí se le puede. Esa expresión aramea ahí, Abba,
Padre. Hay una mezcla de arameo y de griego. Abba, pater, Abba, Padre, indicando que tú eres mi Padre. Yo lo sé, yo lo creo. Y dice que el Espíritu Santo de Dios confirma o testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu de Dios. Él te ha confirmado, no es por sentir, es por emociones, es porque lo crees y lo has experimentado en tu interior. Eres una hija de Dios. Por lo tanto, si es así, ora al Padre, a tu Padre, a mi Padre, a nuestro Padre, con esa convicción. Orar también en su nombre. El Señor Jesús nos dice cómo hacerlo. La manera correcta es orar en su nombre, en el nombre de Jesucristo. O sea, con la convicción permanente de que ellos eran y vivían en la persona de Cristo. Además, gracias a la relación y comunión con Él, podían confiadamente pedir u orar al Padre en su nombre. Miren eso. Cuando uno va en ocasiones, por ponerle un ejemplo, a veces a buscar un empleo en alguna parte, aparte de llevar la hoja de vida, y a veces sin hojas de vida, depende quién te recomienda. Si se ve a tal parte, habla con tal persona y diles que vas de mi parte. O le da un mensajito, o una carta, o una tarjeta. Viene de parte de tal persona, de tal mujer. Y si esa persona es conocida, respetada, apreciada, etcétera, recibe bien. La importancia del nombre, la importancia de la persona. Aquí, cuando oramos en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, y en el cual toda rodilla se doblará y confesará a Dios. Es el nombre que indica deidad. Jesucristo es una mezcla de Jesús, Jehová es salva o es salvador, y Cristos, que es el ungido, el enviado, el Dios humanado. Es una unión de dos nombres para sacar Jesucristo. Cuando oramos en el nombre de Jesucristo, estamos orando en la autoridad, en el poder, en el reconocimiento de Jesucristo, el Dios hecho hombre. Nombre que tiene toda autoridad. Entonces, hermanos, no oremos a la ligera, porque ese es un cliché evangélico cristiano y todo el mundo lo hace y lo repite. Si es en el nombre de Jesucristo la fórmula, yo la hago. No, eso no funciona así, sino con la plena convicción de que estás orando en el que es sobre todo nombre, en el que tiene todo poder y autoridad sobre todos, demonios, autoridades humanas, civiles, políticas, y estás orando al Padre. Estás orando al Padre, quien sabe quién es su hijo. Si tú oras en el nombre del pastor, estás liquidado. No te va a escuchar Dios nada. Si oras en el nombre de la Santa Iglesia, menos. Si oras en el nombre de lo que tú quieras, pero no en el nombre del poderoso nombre de Jesucristo, ahí es un nombre reconocido para el Padre Celestial. Él sabe quién es su hijo y sabe quién eres tú. Por eso los demonios, las huestes espirituales de maldad. Una vez, los hijos de un tal Esceva. ¿Ustedes conocieron a Esceva? Yo tampoco. Pero dice la Biblia que sí, en Hechos. Unos que vieron a Pablo predicar y liberar demonios, quisieron aplicar la fórmula esa. ¿Y qué hicieron los demonios? Te conjuro en el nombre de Jesús, el que predica a Pablo. ¿Se acuerdan? Y los demonios salieron, sí, pero a hacerle daño a esos muchachos. Y dice que le rompieron las camisas, los hirieron. Pero una vez, Pablo, en Filipos, había una mujer que adivinaba por de un demonio. Y todos los días que Pablo salía a hacer evangelismo, esta mujer se le pegaba, el demonio se le pegaba. Escuchen a estos hombres son hijos del Dios Altísimo. Y todos los días con ese pleque. Pablo
botó la piedra. No, no, no dice eso la Biblia. Pablo dijo, ya no más. Y se devolvió y le dijo a esa mujer, en el nombre de Jesús, fuera, le dijo al demonio. El demonio la dejó. Pablo no dijo, te conjuro en el nombre de Jesús, el que predica a Pedro. Pablo, en la autoridad que tenía de parte de Dios y en la comunión íntima y consciente y convencido de lo que representaba y era Jesús, quien lo había nombrado para ese oficio, le dijo al demonio, fuera, vete, sal en el nombre del que tiene toda la autoridad. Y el demonio salió. ¿Una vez has visto algo así? Yo sí he visto algo así. No voy a contarlo ahora porque nos lleva mucho tiempo. Pero por el nombre de la máxima autoridad sobre todas las cosas del Creador. Por lo tanto, ora en su nombre. También la manera correcta es orar o pedir con fe, creyendo plenamente en el amor, propósito y poder de Dios. Ya hemos leído varias citas, les recuerdo Mateo 17:20. Ustedes tienen estas notas ustedes las tienen. Si hay alguien acá que no la tiene, me la pide o la pide algunos hermanos vía WhatsApp, ahí se las envié esta mañana. Ore creyendo primero. Ya dijimos que usted es un hijo de Dios y que el Dios eterno es su Padre. Pero ore creyendo también en su amor. Mire, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Dice que el que tiene temor no recibe, sino que reciba bien es castigo. Entonces, cuando yo oro, debo creer que Dios es mi Padre, que yo soy su hijo, creer en el nombre de Jesús convencido y también creer que Dios me ama. Por eso estoy orando a mi Padre Celestial, porque Él me ama. Y Él quiere darme, bendecirme, cuidarme, protegerme, sanarme, proveerme, etc. Él me ama, Él te ama. Él no está con un garrote. A ver, dime, ¿qué es lo que me vas a pedir? No, aunque si tiene que darnos garrotes, a veces lo hace con justicia también. Pero yo voy en primera instancia, voy orando que Él me ama, creyendo que Él me ama, creyendo que Él es también poderoso, suficiente, que no hay nada imposible para Él. Pero como dije hace un momento, no, yo voy a orar por si acaso. Uno sabe, ¿no? De repente pego ahí y Dios está de buen ánimo y me escucha y responde. A veces íbamos a nuestros padres así, ¿verdad que sí? A veces íbamos a nuestros padres como eran humanos, también con errores, con deficiencias, y a veces estaban de no muy buen ánimo porque habían peleado con la mamá o le había ido mal en el trabajo o algo. Los padres también, como nosotros ahora como padres, sabemos cómo son esas cosas de la vida familiar, social y laboral y demás. Y tenemos un montón de cosas en la cabeza. Y cuando el hijo viene a pedirnos algo, ese momento no estamos de muy buen ánimo. ¡Ay, para allá! Ahora estoy ocupada. Hermanas, ¿ustedes creen que nuestro Padre Celestial nos va a responder alguna vez así? Eche para allá. Otra vez viéndolo con lo mismo. Jamás. Jamás. Nuestro Padre Celestial es perfecto. Nuestro Padre Celestial no pierde la cordura, no pierde su estado de ánimo. No hay nada que pueda alterar el estado de ánimo de nuestro Padre Celestial. El nuestro sí se altera con mucha frecuencia. Nuestro Padre Celestial es perfecto en todas sus emociones, porque nuestro Padre tiene emociones también, pero perfectas, no como las nuestras, inestables, relativas, presionado por todo. Nuestro Padre Celestial nunca entra en presiones. Por lo tanto, cuando el Señor dice que debemos orar a Él, debemos orar con fe, creyendo en su amor, en su voluntad, en su poder, en su gracia. También el Señor nos dice cómo debemos orar. Dice orar íntima y secretamente ante el Padre con el objeto de expresarle solo a Él lo que hay en lo más profundo del corazón. Mateo 6:6 que hemos leído hace un momento. Así debo orar. Voy a orar. Mi habitación, el baño,
patio, voy al bosque, donde usted quiera que esté solito, esté solita con el Padre Celestial. Y ahí derrame su alma, derrame su corazón. Disculpe que lo voy a decir así. Aunque diga tonterías, pero exprésese ante Dios. Tenga cuidado de no expresar irreverencias. Ojo con eso. Está delante del majestuoso, delante del santísimo. Pero sea genuina. Evacúe todo en las palabras suyas. No invente palabras. No rebusques palabras como aquel o aquella que predicó bonito. No, las suyas. Pero exprésese íntimamente con su Padre Celestial en lo secreto. Por eso es importante tener oraciones personales, privadas, donde estén yo y nuestro Padre solo, usted y su Padre solita, que nadie le escucha, que no le dé pena que la escuche la esposa, que la escuche el hijo, porque a veces hay oraciones muy íntimas que uno quiere orar al Padre Celestial, pero dependiendo también de quién lo rodea, uno tendrá prudencia y eso está bien. Eso no es hipocresía, no. Porque uno se expresa delante de otros con prudencia, por no dañar a otros. Pero hay cosas muy mías, muy íntimas, fallas, errores, caídas, necesidades emocionales, etcétera, que yo quiero decirle a mi Padre solo. Eso está bien, eso es comunión, eso es intimidad. ¿Tienes esa libertad con tu Padre? ¿Te reúnes solo de vez en cuando con tu Padre Celestial? Y le dices, Padre, estoy cansado, estoy cansada, ya no puedo más, no sé qué hacer, muéstrame. Me volví a equivocar, volví a fallarle reconozco que volví a pecar. Señor, aquí no puedo, ayúdame. Y le confiesas esa falta que te avergonzaría delante de los demás. Hágalo. Aunque el diablo te diga, no lo hagas. Eso no sirve para nada. Eso no importa. Ya él no te va a escuchar. Ya él está cansado del mismo retaíla de siempre. Un falso. Dios nunca se va a cansar de ti. Porque te ama. Porque es tu Padre. Amén. Iglesia, amén. Eso es. Así que vaya en lo secreto, en lo íntimo. Orar, ¿cómo orar? Orar con espíritu de dependencia, humildad y sujeción. Mateo 11:2 dice, hágase tu voluntad. Hermanos, vaya al Señor Dios orando con espíritu de dependencia, de humildad, de mansedumbre, no reclamando, no exigiendo, no pidiendo a las bravas que Dios tiene que. No crea que el que hace así va a recibir cosa alguna de Dios. No crea que tu oración puede quebrar el brazo de Dios y obligarlo a que Él tenga que darte lo que le estás pidiendo. Si usted ora a Dios así, está muy equivocada. Está muy equivocado. Dios no está obligado a darte nada si no quiere. Él quiere dar, pero vaya con humildad. Vaya dependiendo de que usted no es, no puede, no tiene nada. Y si Él quiere, lo que tienes, tu salud, tu cordura mental, tu economía, lo que tienes, Él te lo quita para moldear tu soberbia, tu prepotencia, tu orgullo. Hay algunos que creen que porque son intelectuales o académicos o tienen un negocio, tienen alguna plática, ya creen que Dios está obligado a escucharlos. Y porque ofrendan copiosamente o regularmente en la iglesia, Dios me tiene que escuchar porque yo sostengo con buena ofrenda a su iglesia. Falso de toda falsedad. Si tu ofrenda son 2 blancas o 2 pesos, para contextualizar, y aquel hermano que ofrenda miles, pero el que ofrenda 2 pesos o 200 pesos, lo hace porque eso es todo lo que tenía. Y lo hace con un espíritu de humildad, mansedumbre. Esa ofrenda es grato olor delante de Dios, Padre, y Él va a escuchar. Pero aquel que llega al Señor Dios con prepotencia, exigiendo y reclamando, Dios resiste a los soberbios
y da mayor gracia a los hombres. Así que oremos de esa manera. También el Señor Jesús nos enseña que debemos orar llenos de confianza, que del Padre recibirían buenas cosas porque Él es bondadoso por naturaleza. Ya hemos mencionado algunos textos, les recuerdo otros: Mateo 7, 7 al 11, Lucas 11, 9 al 13. Ore con fe, como dije anteriormente, y ahora ore lleno de total confianza que recibirá las cosas que está pidiendo, sujetos a Él en humildad y conforme a su voluntad. Ore siempre, dice el Señor, y sin desmayar, sin desmayar. Creo que ya Dios está cansado conmigo. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola de la viuda que fue al juez a pedirle que le hiciera justicia? Y la viuda iba y pedía justicia, y pedía justicia, otra vez al juez y pedía justicia, y el juez nada que le hacía justicia. Hasta que un día el juez dijo: ya no aguanto más a esta mujer, ya me tiene cansado con este pleque de que le haga justicia, de que le haga justicia. Le voy a hacer justicia para quitármela de encima. Y el Señor Jesús toma ocasión de esta ilustración para decir: cuánto más nuestro Padre Celestial, que no se cansa, que no se agota, que no se irrita, que no se molesta con la petición genuina, humilde de sus hijos, nos hará también justicia. Yo me canso, usted se cansa, las autoridades, jamás Dios se va a cansar de ti y de mí, nosotros, de sus hijos. Así que ore sinceramente, ore sin desmayar, ore siempre, siempre. Orad sin cesar, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, es decir, guiado por el Espíritu. Así que no se canse, aunque hayan pasado 1 año, 2, 3, a su tiempo el Señor responderá. ¿Sabe usted que Abraham ciertamente quería tener hijos, pero no podía? Su esposa era estéril. ¿Sabe cuántos años pasaron entre la promesa que Dios le daría a Abraham un hijo y la ejecución de la promesa? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos años tenía Abraham cuando recibió la promesa? Te voy a dar un hijo. 20. ¿Y cuando lo recibió, cuántos tenía? Después de 30 años, Abraham recibió la promesa. Dice que su fe no desmayó, no decayó, sino que creyó viendo al invisible y recibió la promesa. Hermanos, el Señor es fiel. Orar también sin usar o estar diciendo, ya hemos dicho, vanas y repeticiones sin sentido, rezos y repeticiones mecanizadas, para no emular a los presuntuosos y hipócritas. Y por último, también cómo debemos orar: orar desprovistos de resentimientos, venganzas e iras pecaminosas en las relaciones fraternas y expresadas en el genuino perdón. Leemos esta cita última en Mateo 11:25. Ore sin rabia, ore sin venganzas, ore sin resentimientos contra nadie, mamá, papá, esposa, esposos, hijos. Ore al Señor habiendo perdonado. Cuando vaya a orar a Dios y tiene a alguien con el que ha tenido algún pleito o molestia, primero arregle. Ore sin resentimientos ni venganzas. Dice así Mateo capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a tus hijos. No es la cita. Marcos, corrijo. No leí bien, es Marcos, no Mateo. Marcos 11, versículo 25. Y cuando oréis, dice así el texto, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno,
para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Cuando ore, perdone, o haya perdonado antes. Desprovista o desprovisto de resentimientos, enojos, rencores, amarguras contra nadie. Señor, ¿quién entrará en tu santuario? ¿Quién? El limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe. Dios quiere que vayamos a orar a Él así, con corazón limpio, no amarrado ni atado a nadie con resentimientos y venganzas y enojos. Conclusión: el Señor Jesucristo es el perfecto ejemplo en la oración, también el maestro autorizado para enseñarnos a orar y decirnos cómo debemos hacerlo según la voluntad de nuestro Padre Celestial. A Él debemos oír, aprender y obedecer. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra. Bendecimos y alabamos tu glorioso y eterno nombre. Gracias por tu palabra. Confesamos que no siempre oramos con la actitud correcta. No te obedecemos, Señor. Lo hacemos con sentimientos y pensamientos equivocados, con intenciones que no nos edifican, que no glorifican tu nombre, que lo hacemos dudando, que lo hacemos molestos y resentidos, enojados. Pero gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Por favor, no nos dejes seguir haciendo lo mismo otra vez. Corrígenos, sánanos, restáuranos y llévanos a crecer, a avanzar, a madurar y a disfrutar de la oración diaria, permanente, continua contigo. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nombre que es sobre todo nombre. Amén.